Ok, entonces vamos a continuar pues con la clase que veníamos dando sobre la organización administrativa y concretamente sobre el concepto de órgano, ¿no? Ya vimos entonces que los órganos son unos elementos integrantes de las personas estatales. O sea, las personas estatales, o sea, como toda persona colectiva, para poder expresarse, para poder manifestar su voluntad, para poder actuar jurídicamente, necesitan tener unos instrumentos formales, digámoslo así, a través de los cuales realizar esas tareas, ¿no? Y esos instrumentos son los órganos. Y vimos ya que todo órgano, en el caso de las personas estatales, está compuesto por dos elementos. Uno, el elemento permanente, que es la definición que de ese órgano da la ley que lo crea o el instrumento que lo cree en cuanto a las tareas que va a cumplir, ¿no? Entonces, eso es permanente porque la Constitución dice que en Venezuela va a haber un Procurador General de la República y ya de una vez dice cuáles son las tareas que va a cumplir ese Procurador General de la República. Ese es el elemento objetivo. Y el elemento subjetivo es el titular de ese órgano, o sea, la persona física que encarna en un determinado momento ese órgano porque ha sido investido, digamos, con la titularidad de ese órgano. Yo digo la persona, pero pueden ser varias personas, porque a veces un órgano tiene varios titulares, ¿no? Ese es el caso de los órganos colegiados que tienen varios titulares. La norma también dice cuántos son, cómo se hace para seleccionarlos, cómo se los nombra, cuánto tiempo duran. Bueno, entonces, eso es digamos, la figura subjetiva, el elemento subjetivo del órgano. Entonces, la combinación de un titular con un conjunto de tareas que le ha sido asignada, eso es lo que es un órgano. Así lo ha entendido, pues, la doctrina. Entonces, ahora vamos a compartir la pantalla para que sigamos viendo el esquema de cómo vamos a seguir en el desarrollo de la clase de hoy. En la clase de hoy, entonces, vimos esto en la clase pasada, que es un órgano, cuáles son sus elementos, y vimos también una cosa muy importante que uno de ustedes me preguntó, qué relación existe entre la persona natural que actúa por un órgano, ese órgano y la persona colectiva dentro de la cual se inserta. Y ya lo vimos varios ejemplos, ¿no? La persona es, digamos, como que el sujeto de derecho. El verdadero sujeto de derecho es la persona colectiva, ya sea pública o privada, siempre y cuando sea estatal. Y el órgano es uno de los distintos elementos organizativos que componen esa persona y que expresa la voluntad de esa persona jurídica, a través de la cual pues se expresa la voluntad y se cumplen las tareas que esa persona jurídica tiene que realizar. Y la persona física o las personas físicas son los titulares o el titular de ese órgano y que es verdaderamente al que nosotros vemos, es al que oímos, al que sabemos que en definitiva es su querer y su decidir, su voluntad la que se manifiesta. Pero esa voluntad, cuando la hace como órgano de esa persona, se tiene como hecha o como dicha o como expresada por la persona colectiva de la cual él es órgano, él es el titular de ese órgano, ¿no? Pero cuando Cecilia García Rocha firma un título de abogado, dice, yo estoy otorgándole el título a Gustavo Urdaneta Trocconi, bueno, porque la ley me lo permite, porque cumplió los requisitos, por lo que sea, pero la voluntad es la de Cecilia García Arocha, por supuesto, pero jurídicamente se entiende que esa voluntad emanó de la República de Venezuela, porque la emitió el órgano rector de la UCB y el órgano rector es el competente para otorgar títulos. Por lo tanto, él cumpliendo con la ley, con sus mandatos, esa persona física actuó como órgano de la persona jurídica Universidad Central de Venezuela y por lo tanto se entiende que fue la Universidad Central de Venezuela la que actuó. ¿Okay? Por aquello de la imputación perfecta, ¿no? Porque el acto lo realizó la persona UCB
y los efectos de ese acto también se imputan a la persona UCB. No es que Cecilia García Rocha sea representante de la UCB, no, ella es parte de la UCB, ella es la UCB, digámoslo así, ¿no? Entonces, luego de eso vimos las distintas clases de órganos y yo les dije, si hay alguna duda que tienen con respecto a órganos individuales y colegiados, pues no hay ningún problema. Es decir, los individuales tienen un solo titular, los colegiados tienen varios titulares, ¿no? Las juntas, las comisiones, los comités. O sea, normalmente los órganos colegiados llevan un nombre que implica que hay no una sola persona, sino varias. Vamos a ver quiénes están queriendo ingresar. Fabiana y Mariela. Bienvenidas. Los órganos. Después vamos a ver una de las técnicas jurídicas de la organización, que es justamente la colegialidad. O sea, ¿qué tiene de particular el que un órgano sea colegiado? Esa diferencia yo les dije que la iba a tratar un poquito con mayor detenimiento. Sí, Meiderlin, por favor. Dino. Disculpe, profe, cuando hablamos de los órganos colegiados, en ellos aplica la jerarquía, ¿cierto? No, porque ¿No? O sea, no. son personas del mismo rango. Todos los miembros del Perfecto. colegio, todos los diputados son miembros con el mismo título de la Asamblea Nacional. Todos los concejales tienen el mismo rango dentro del Consejo Municipal. Todos los miembros del Consejo Universitario tienen el mismo rango. No hay ninguno que sea mejor que otro. Vamos a ver que los órganos colegiados tienen normalmente un presidente, porque bueno, como son varias personas, entonces es necesario que haya como una especie de coordinador, ¿no? Así como un director de orquesta. En una orquesta, unos tocan el piano, otros tocan la flauta, otros tocan el trombón y otros tocan el violín. Bueno, si no hay alguien que los coordine, alguien que los armonice, aquello va a sonar como una pelea de gatos callejeros, ¿no? Entonces, para que la cosa suene armónicamente, entonces hay alguien que los coordina y le dice cuándo entran y hasta cuándo hablan y toca más bajito. ¿No? Ese es el director de la orquesta. Bueno, eso es lo que es el presidente de un colegio, de un órgano colegiado o colegio. El que los coordina, pero él no es más que los otros. Él no tiene poder jerárquico sobre. Vamos a ver también la jerarquía, es otra de las técnicas jurídicas de la organización. Pero muy bien tu pregunta, pues porque de verdad no hay entre los órganos del cuerpo colegiado, los miembros del Consejo de Facultad, tanto la decana de la Facultad de Derecho como yo, que soy otro miembro del Consejo de Facultad, como los representantes estudiantiles o los representantes profesorales, todos tienen el mismo rango, no hay ninguna jerarquía, no nos pueden mandar, pues digamos, no hay una obligación nosotros de respetar, de seguir las directrices que alguien nos imparta, no, nosotros actuamos cada uno de manera autónoma, podríamos decirlo, ¿no? Pero lo que quería era detenerme un poquito con la distinción entre estos órganos individuales y colegiados, que la distinción es por el número de titulares del órgano, ¿no? El rector es un órgano individual, el consejo universitario es un órgano colegiado, ¿no? En cambio, hay unos órganos simples y otros órganos complejos. Yo se los medio dije anteayer, pero ahora quisiera como detenerme un poquito más ahí, ¿no? Los órganos simples son aquellos órganos que no se pueden descomponer en nada, en ningún órgano más pequeño, pues digamos, que él, ¿no? Es el caso del director de la escuela, que es un órgano individual por lo demás, pero él no tiene manera de descomponerse en órganos más pequeños, más diminutos, porque la dirección es una unidad indivisible, pues, en sus funciones. En cambio, por ejemplo, un ministerio es un órgano que tiene su titular y tiene su competencia. El Ministerio del Deporte, si lo hubiera, tiene su titular, que es ¿quién? El ministro. El ministro es el titular del órgano ministerio.
y tiene su competencia. ¿Cuál es la competencia? Bueno, propender al deporte, estimular esto, de hacer, organizar juegos, bueno, no sé cuáles serán, dictar normas sobre los deportes de riesgo, etcétera. No sé, pues las competencias que las normas que crean ese ministerio digan que ese ministerio tiene, ¿no? Entonces, el ministerio en sí mismo es un órgano, tiene su titular y tiene su competencia. Pero dentro del ministerio hay órganos más pequeños. El ministerio tiene el ministro, el despacho del ministro es un órgano que tiene una competencia distinta de la del viceministro. El viceministro es también un órgano dentro del ministerio. El consultor jurídico es otro órgano dentro del ministerio. La dirección de deportes extremos, imaginemos que exista, es otro órgano dentro del ministerio. El contralor del ministerio es otro órgano. Es decir, un ministerio puede tener muchas direcciones, muchas divisiones, muchas organizaciones internas, y cada una de ellas tiene una competencia específica, ¿no? Dentro de la competencia genérica del ministerio, cada una de esas direcciones tiene una competencia específica. Eso es lo que se llama un órgano complejo, un órgano que se puede descomponer en varios órganos inferiores, más pequeños, podríamos decir, con competencias más específicas. En cambio, el órgano simple es aquel que no se puede descomponer, pues, de ninguna manera. O sea, esa es la mínima expresión del órgano, digámoslo así. La consultoría jurídica del ministerio es un órgano simple. Bueno, no, es posible que no, porque es posible que la consultoría jurídica tenga a su vez la división de dictámenes y la división de juicios. Entonces, bueno, entonces los órganos simples son la división y la división. Mientras que la dirección de la consultoría jurídica es un órgano complejo porque se puede descomponer en otras unidades más pequeñas, ¿no? Y a su vez la consultoría jurídica es un órgano del ministerio que es un órgano más complejo. O sea que imagínense ustedes pues que como una especie de ramificación de los pulmones por dentro, los bronquios, ¿no? Que tiene raicitas y raicitas y cada un árbol, pues que se va descomponiendo en ramas y ramas más pequeñas. Bueno, asimismo podríamos entender que es un órgano complejo. Hay muchos órganos complejos, ¿no? Las facultades dentro de la Universidad Central de Venezuela son órganos complejos, porque no son personas jurídicas. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas no es persona, porque la persona es la UCB, pero cada una de las facultades es un órgano complejo que tiene varios órganos más simples. El Consejo de Facultad, el decano, el director, etcétera, son órganos simples de la facultad. No sé si les queda claro eso. Esto es importante después para algunas cosas que veremos más adelante, ¿no? Entonces, a veces el ministerio funciona como un órgano pues en sí mismo, ¿no? Cuando el ministro dicta las reglas del ministerio tal sobre tal materia, ese es el ministerio el que está actuando. Entonces, pero a su vez, también el ministerio puede descomponerse en tareas más específicas a los efectos de cumplir que cada una de las direcciones de ese ministerio cumpla con la tarea que le corresponde. Los directores regionales del Ministerio de Deportes es el que da la autorización para que hagan juegos en el estado determinado, por ejemplo, ¿no? En el estado Apure, el director de deportes del Ministerio, el director de competencias colectivas, si eso existiera, es quien da el permiso para que haya juego de fútbol. Ok, si es que eso existiera, estoy inventando, pero yo no soy muy deportista, no conozco muy bien las intríngulis del Ministerio del Deporte, si es que existe, porque creo que es parte del Ministerio de Educación, no lo sé tampoco, ¿no? Habría que, eso lo cambian tanto y son tantísimos los ministerios que es muy difícil que uno sepa cómo es la organización actual de la Administración Nacional. Pero lo que les quiero decir es que a veces el Ministerio de Agricultura actúa por vía de un director. ¿Por qué? Porque el director es quien tiene la competencia para esa cosa específica. Pero él no tiene la voz cantante para decir lo que el ministerio en general opina o decide sobre algo. Es quien puede expresar la voluntad del ministerio como un conjunto, es el ministro, porque él es el titular del órgano ministerio. Lo que pasa es que ese órgano ministerio a su vez tiene un órgano simple que es el despacho del ministro.
cuyo titular también es el ministro, ¿no? Es como el Consejo de Facultad, que es un órgano colegiado, es un órgano simple, porque ese no es complejo, porque el órgano Consejo de Facultad no se descompone en consejos más pequeños, ¿no? Entonces, él cumple su tarea él solo, pues él no tiene órganos por debajo de él, ¿no? Pero ese órgano colegiado, que es el Consejo de Facultad, tiene dentro de sus integrantes, por ejemplo, al decano. Y el decano es un órgano simple, distinto del Consejo de Facultad. O sea, el decano es al mismo tiempo decano, órgano simple e individual de la Facultad de Derecho, al mismo tiempo es miembro del Consejo de Facultad, de un órgano colegiado, y es miembro del Consejo Universitario, otro cuerpo colegiado. Ustedes ven, pues, entonces, cómo la organización administrativa puede ser muy rica, muy variada, muy, digamos, heterogénea, ¿no? Pero hay que tener claro que siempre, cada vez que haya una unidad de decisión, ese es un órgano. Una unidad de decisión, ya lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento esto, ¿no? Bueno, las demás clasificaciones son muy sencillas, pues, ¿no? Órganos internos y externos, bueno, según que la tarea, la competencia que le haya sido asignada al órgano tenga que ver con las necesidades internas de la organización o que trascienda hacia el exterior, hacia los ciudadanos, pues, ¿no? Órganos activos, consultivos y de control, bueno, muy frecuente pues que los órganos sean decisores, son órganos activos que toman decisiones en la administración. Pero a veces un órgano ha sido creado no para tomar decisiones, sino para opinar. La consultoría jurídica tiene un rol de asesorar jurídicamente al órgano al que está adscrito. La Procuraduría General de la República es un órgano de asesoría, entre otras cosas, también hace otras cosas, pero él asesora al Poder Ejecutivo. El Consejo de Estado, un órgano nuevo que está previsto en la Constitución del 99, es un órgano de asesoría del Poder Ejecutivo y de los órganos nacionales, pues, ¿no? Hay órganos que son consultivos, que cumplen su función emitiendo una opinión. Y esas opiniones se llaman normalmente dictámenes, aun cuando a veces se les dice también opinión. Y los órganos de control, bueno, aquellos cuya función esencial es controlar a otro órgano. Las Contralorías, la Contraloría Interna, la Contraloría General de la República, las auditorías internas son órganos de control administrativo, o sea, de cómo se maneja el dinero público. Entonces, no dicen nada, no actúan para nada, y sobre todo que sus decisiones no tienen que ver con los ciudadanos. Son órganos internos en el sentido de que actúan hacia adentro de la organización y el rol que cumplen es un rol de control de las otras dependencias de la administración, ¿no? Según el origen, órganos constitucionales e infraconstitucionales, eso no hay ningún problema. O están previstos en la Constitución o están previstos en una norma de rango inferior. Órganos centrales y periféricos, bueno, normalmente cuando hay un órgano tiene competencia en una persona, forma parte de una persona que tiene un ámbito territorial determinado, eso pasa, pues sobre todo los órganos de las personas públicas territoriales son órganos que pertenecen a una persona que tiene un ámbito territorial de actuación, ¿no? Los órganos de la República, pues se supone que tienen competencia sobre toda la República, ¿no? Los órganos del Estado Miranda tienen competencia sobre todo el Estado Miranda. Pero resulta que a veces dentro de esa organización de la República o del Estado, algunos órganos tienen competencia sobre todo el territorio y otros la tienen sobre una parte del territorio. Entonces, en el Ministerio de Deportes, que siguió con mi ejemplo, el ministro tiene competencia sobre todo el territorio. Él es un órgano central porque está en el centro de la persona territorial y tiene competencia sobre todo el espacio competencial de su órgano, ¿no? El órgano que él dirige. Pero en cambio, las direcciones estadales de ese mismo ministerio son órganos periféricos, porque ellos no tienen competencia sino en el estado Zulia, en el estado Sucre, en el estado Lara, dependiendo pues de la dirección que tengan a su cargo, ¿no? Entonces, esos son órganos periféricos, en el sentido que no están en el centro, sino que están en la periferia.
Esa es la idea pues, de central y periférico. Y por último, órganos permanentes y temporales, según que funcionen todo el tiempo, están previstos para funcionar sin descanso. Esos son órganos permanentes, ese es el caso de la mayoría de los órganos de la administración, pero también pueden ser órganos temporales, accidentales, excepcionales, dependiendo, porque es cuando el órgano es creado para una determinada situación, pero una vez que la situación termina, el órgano desaparece. Entonces yo les daba el ejemplo de los órganos electorales, no el CNE, funciona, es un órgano permanente, siempre está funcionando, haya elecciones o no. En cambio, los órganos de escrutinio, de votación propiamente, son órganos que están solamente cuando hay un proceso electoral, ¿no? La Junta Principal, la Junta Distrital, la Junta Municipal, la Junta Estadal, o las mesas electorales, bueno, cuando se acabó la elección, cesan en sus funciones y levantan un acta cuando se instalan y levantan un acta de cierre cuando terminan. Bueno, no creo que eso tenga mayores problemas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los jurados. El profesor de ustedes de Derecho Administrativo es un órgano permanente, pero el jurado del examen final es un órgano temporal. Solo dura para el tiempo de celebrar el examen, corregir el examen y presentar las notas. Una vez que cumple con su función, ese jurado no hay ni siquiera que decir que se terminó, ya él cumplió y ya no existe más. Pues una vez que presentó el informe final, ya desaparece ese órgano temporal. Bueno, hay muchas clasificaciones posibles. Yo les he señalado las que me parecen más llamativas, más interesantes, ¿no? Mayberlin, ¿quiere decir algo, por favor? Profe, en Dígame. cuanto a los órganos centrales y periféricos, Ah, sí. tengo una duda. Cuando Sí, se refiere a los centrales y periféricos, ¿se refiere al espacio territorial sí, o sí. al espacio territorial? Ok, ¿Cuál ya era la entiendo. duda? ¿Qué era qué era lo otro que podría haber Porque sido? entendía que era algo más bien entre sus funciones, donde, bueno, mi competencia va a abarcar todo lo que es el órgano, la persona jurídica estatal, y los periféricos solo iban a funcionar en un espacio determinado de la persona jurídica. Pero, de un espacio, eso es justamente un espacio determinado. Y así es. El ministro tiene competencia en toda la República. La dirección zonal o regional tiene competencia solo en esa materia, pero solo en ese territorio y no en el territorio de al lado. Ahí hay un órgano periférico. Y eso puede ocurrir en la República, pero puede ocurrir también en un municipio que tenga varias parroquias. Entonces, el Consejo Municipal, el alcalde, el director de renta, el director de deportes, son órganos centrales. Pero la Junta Parroquial tiene competencia solo en la parroquia de ese municipio, en el espacio territorial de la parroquia, que es un pedazo de territorio más pequeño que el municipio. Entonces, esa es la idea. O sea, se trata de personas territoriales y los órganos de las personas territoriales pueden tener o bien competencias sobre todo el territorio, en ese caso se los llama órganos centrales, como el caso del presidente de la República, por ejemplo, pero es posible que haya algunos órganos que solo tengan competencia dentro de un ámbito espacial determinado, en un ámbito territorial determinado. Eso es, está bien. ¿Te quedó más claro ahora, Mayberly? ¿O lo aclaré mejor? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Bueno, vamos ahorita entonces a hablar de la potestad organizativa, que es una de las muchas potestades de las que hemos venido hablando desde el comienzo del curso, ¿no? O sea, la administración pública se caracteriza por estar dotada de potestades. Por eso es que es una autoridad. O sea, alguien que tiene una potestad es porque es una autoridad. La potestad, ustedes la verán con mayor detenimiento cuando vean Administrativo 2, pero la potestad es un poder de actuar unilateralmente y afectando la esfera jurídica de otras personas, pero hacerlo unilateralmente. Yo, por ejemplo, yo no tengo potestad para quitarles a ustedes
bien. O sea, a mí me gusta la laptop de Meiderlin. Te la compro, Meiderlin. No, no se la vendo, profesor. Ah, bueno, pero yo te la expropio. No, yo no puedo hacer eso. Yo no te puedo expropiar a ti eso. ¿Por qué? Porque yo no tengo potestad expropiatoria. La potestad expropiatoria la tienen algunas autoridades dentro del ordenamiento jurídico venezolano, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, que establecer ciertas reglas con respecto a los exámenes. Yo voy a hacer los exámenes de una determinada manera y las reglas para ustedes y para todos los demás estudiantes de Derecho Administrativo. Yo soy el jefe de la cátedra de Derecho Administrativo y yo quiero que los exámenes en la cátedra de Derecho Administrativo sean de una determinada manera. Bueno, yo puedo querer eso, pero yo no se los puedo imponer, yo no puedo dictar reglas sobre eso. ¿Por qué? Pues yo no tengo potestad reglamentaria. Entonces, si yo quisiera que eso sea así, yo tengo que elevar esa propuesta a la autoridad con potestad reglamentaria, que ya la vimos, ¿no? ¿Quién tiene potestad reglamentaria? Y entonces, esa autoridad aprobará el reglamento y a partir de ese momento, entonces esas reglas estarán vigentes. Pero yo como profesor no tengo potestad. O sea, muchas autoridades, muchos funcionarios, muchos órganos de la administración no carecen de potestades, sobre todo de algunas potestades, de la potestad sancionatoria, de la potestad reglamentaria, bueno, la potestad organizativa es una de esas potestades. La potestad, ¿y en qué consiste la potestad organizativa? Es la potestad de establecer las características propias de una determinada organización dentro de la administración. Eso es lo que es. O sea, quien tiene la potestad organizativa es el que puede establecer las características propias de una determinada organización administrativa. ¿Y qué significa establecer las características propias? Bueno, viene en nuestro auxilio el artículo 15 del Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública, del que ya les hablé antes, y que menciona la potestad organizativa justamente, ¿no? Y dice, pero se los voy a compartir para que, vamos a dejar de compartir aquí y les voy a, el texto de ese decreto para que lo leamos juntos. Voy a ver si lo encuentro. ¿Está? Ya va. Just a minute. Okay. ¿Dónde estará? Un momentico. Ok, aquí está. Esto es lo que yo quiero que vean. Aquí está. Entonces, muy bien. Este es el Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública, el de 2014, que es el actualmente vigente, ¿no? Esta ley, que la vamos a estar manejando mucho desde aquí hasta que terminemos el año, fue una ley orgánica de la administración pública dictada en 2001, recientica aprobada la Constitución de 1999, se aprobó la ley orgánica de la administración pública. Primera vez que en Venezuela existía una ley orgánica de la administración pública. Y esa ley orgánica regula la organización de la administración pública en Venezuela. No, hasta ese momento las leyes que habían parecidas eran la ley orgánica de la administración central. La administración central es la administración del poder nacional, del poder ejecutivo nacional. Entonces, el presidente de la República, los ministros, los órganos del ministerio, etcétera, eso era lo que estaba regulado en la ley orgánica de la administración central. Pero a partir de la Constitución del 99 se estableció que debía haber una ley general, no solo de la administración central, sino de todas las administraciones. Una ley que abarcara la administración, también fuera extensible hacia las administraciones estadales, hacia las administraciones municipales, hacia todas las administraciones centrales y descentralizadas, ¿no? Después ya iremos viendo con mayor detenimiento, pero esta ley entonces tiene un mayor alcance, una ley que establece principios generales para toda la administración en Venezuela. Bueno, una de las cosas que establece esta ley en materia de organización es qué es la potestad organizativa y cómo se ejerce la potestad organizativa. Entonces, este artículo 15 dice, los
órganos, entes y misiones de la administración pública se crean, modifican y extinguen por los titulares de la potestad organizativa, conforme lo dice la Constitución y lo dicen las demás leyes. Ok, pero lo sustancial es esto. Los órganos, entes y misiones de la administración pública se crean, modifican y extinguen o suprimen por los titulares de la potestad organizativa. Ahí está dada, como se dan cuenta, la definición de potestad organizativa. ¿Qué es potestad organizativa? El poder que tiene una autoridad para crear, modificar o extinguir, o, como dice, o suprimir órganos, entes y misiones. Eso es. Entonces, la potestad organizativa es el poder atribuido a alguna autoridad pública para crear, modificar o suprimir órganos, entes y misiones. En definitiva, para crear, modificar o suprimir sujetos organizativos, fórmulas organizativas de la administración, que son las que hemos visto hasta ahora. Nosotros hemos visto las personas y los órganos. Bueno, quien crea, modifica o extingue o suprime personas y órganos es quien tiene la potestad organizativa. Entonces, hasta ahora habíamos visto personas públicas. ¿Quién las crea? Bueno, se los medio mencionaba, pero ahorita tendríamos que ver efectivamente quién crea, quién modifica y quién suprime a esas personas jurídicas y a esos órganos. La ley de 2001, que es muy técnica, bastante buena, muy bien hecha, y con una serie de innovaciones importantes que fueron, digamos que las iremos viendo conforme vaya pasando, vayamos adelantando la materia, fue modificada en dos oportunidades. La primera de ellas fue en el 2008, y en el 2008 eso ocurrió justo después de que el presidente de la República del momento hubiera propuesto una reforma de la Constitución, y esa reforma de la Constitución resultó rechazada por el pueblo mediante un referéndum que se realizó en el 2007 y le fue adverso a la propuesta. La propuesta dijo, no queremos una nueva Constitución, nos quedamos con la que teníamos. Bueno, esto se los digo, ¿por qué? Porque en esa propuesta de reforma constitucional se estaba modificando sustancialmente la Constitución actual y se estaban acuñando una serie de mecanismos y figuras, bueno, que bastante debatidas, bastante discutidas, y que resultaron rechazadas, no se aprobaron. Una de ellas eran las misiones. Hasta ese momento, el presidente de la República había ido creando misiones y hacía mucha publicidad y había mucho hincapié mediático en las misiones. Y entonces se le quiso dar, eran muy discutidas en el mundo jurídico porque eso no tenía cabida dentro de la ordenación jurídica venezolana. La Constitución no lo preveía. El presidente la incluyó dentro de la reforma propuesta y eso fue rechazado. De tal manera que las misiones han debido desaparecer a partir de 2007, cuando se rechazó la propuesta de reforma constitucional. Ya esto se va a suspender, pero les termino esta idea simplemente. Sin embargo, muchas de esas ideas contenidas en la reforma propuesta y rechazada fueron acuñadas posteriormente en leyes, lo cual ha suscitado una serie de cuestionamientos a esas leyes y decretos leyes. Una de ellas fue esta, justamente, las misiones introducidas en nuestro ordenamiento jurídico a través de un decreto ley del presidente de la República que modificó